Radio Edén. Nosotros no somos distintos a nadie, pero estamos más cerca de ti. Buenas tardes. Una tarde más, Radio Edén junto a ti. Soy Juan Luis Deza. Qué fácil fue hacerte 2 promesas cuando me propuse entrar en tu casa. Fue fácil porque iba con la desnudez de la verdad por delante. No tenía intención de nada, solo quería estar junto a ti, si tú lo necesitabas. Recordarás cuáles fueron. 1, no estar solo, o sea, acompañarnos. Y 2, cuidarnos. Y hoy me doy cuenta de que en estas jornadas hemos hablado de ellas en las mesas, intentando desarrollarlas con más o menos tiento, con acierto o sin él. Pero ¿sabes qué? Todo se ha llevado desde la tercera promesa que te hice, ser honesto. Y eso ha sido lo que hemos intentado ser, honestos. La organización de estas jornadas y este que te acompaña. Honestos con nuestros ponentes, honestos contigo, pero partiendo desde nuestra honestidad, procurando no defraudarnos a nosotros mismos, para no defraudarte. Un poco como cuidarnos para cuidarte. Si quiero cuidarte, es porque antes me he cuidado para ti. Y ya que hablo de cuidados, te presento la mesa que da fin a estas jornadas y nos arrastrará como radio nuevamente a nuestros cuarteles. El título de la mesa, la ética del cuidado. Mesa que está sustentada por el saber y el buen hacer de 4 personas. María José Almaraz, Aurkene García de Albéniz, Boni Cantero y Paqui Sánchez. Discurriremos por la ética desde sus saberes, dándoles la mano y dejándonos guiar. En el transcurso del programa vamos a intentar dar un nuevo empujón, más que necesario, a otros escritores de Agurain. Esta vez les cederemos el turno a César Sanz, autor de Versoglíficos, y a Pedro Guas, que nos mostrará qué ocurre cuando deja la pluma de los tatuajes y toma la de escribir. Pedro nos traerá Rodando hacia el caos. Vamos a oír una canción que nos lleve de tejado en tejado, llenos de sueños, arrastrados por ellos. Tengo una promesa contigo y no faltaré a mi palabra. Te recitaré un poema. Pero vamos por partes. Seamos educados y demos la bienvenida a la mesa de la ética del cuidado a María José Almaraz, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos y miembro del Comité de Ética de la OSI Araba, a Aurkene García de Albéniz, enfermera de atención primaria, máster en cuidados paliativos, salud mental y neurología, y ahora en su época bien ganada y merecida de jubilada. Boni Cantero, trabajadora social en el Ayuntamiento de Vitoria y en la actualidad directora del Departamento de Políticas Sociales, presidenta también del Comité de Ética de Intervención Social de Álava. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero saludar a Paqui Sánchez, trabajadora de ayuda a domicilio. En el nombre de la organización, de los presentes en la sala, de los que se encuentran oyéndonos desde sus casas y en el de Radio Edén, bienvenidas. Gracias. Creo que lo mejor para empezar esta mesa es poner las palabras de quien fue precursora en esto de la ética del cuidado, de Carol Gilligan. Carol dijo: la responsabilidad y la solidaridad han de ser un deber ético para el conjunto de la sociedad. Además, son un antídoto para la violencia. Es difícil destruir lo que uno mismo ha cuidado. Y para romper un poco el frío hielo de esta mesa, una primera consulta, una primera pregunta básica.
¿Qué es el cuidado, María José y Boni? ¿Qué es el cuidado y cuáles son los principios o los valores sobre los que se asienta este cuidado? Pues, bueno, primero buenas tardes. Gracias por permitirnos acompañaros en este ratito y por poder compartir juntos. Y con respecto a la definición de cuidar, a mí no me resultaba muy fácil, porque aunque es un trabajo que realizo cotidianamente, pues poner palabras a veces es complicado. Gracias a esta charla y lo demás he tenido la oportunidad de leer este libro de Victoria Camps, Tiempo de cuidados, ¿no? Otra forma de estar en el mundo, dice. Y entre lo que ella decía, me ha gustado esta definición de cuidar, a ver si os gusta a vosotros también. Cuidar consiste en una serie de prácticas de acompañamiento, atención, ayuda a las personas que lo necesitan, pero es al mismo tiempo una manera de hacer las cosas, una manera de actuar y de relacionarnos con los demás. Y en esto que implica, no es solo realizar una serie de tareas, de actividades, ¿no? Implica que estas actividades se puedan hacer con afecto, acompañando, con cercanía, con respeto, con empatía, poniéndonos en el lugar del otro y sobre todo porque el cuidado al final exige una disponibilidad permanente muchas veces, ¿no? Los momentos de mayor necesidad de cuidado, yo creo que todos los identificamos, ¿no? A lo largo de la vida, claramente el inicio de la vida. Un niño necesita cuidados las 24 horas del día y necesita esa disponibilidad las 24 horas del día. Al final de la vida, ¿no? Bien por una enfermedad pues, que llega a una situación de terminalidad, o bien en el momento del envejecimiento, ¿no? Cuando pues, se deterioran las funciones a todos los niveles. Y luego están pues, las épocas de enfermedad que quizás también necesitan unos cuidados especiales y bueno, pues todo el tema de la discapacidad, de la enfermedad mental, ¿no? Creo que eso es un poco los momentos donde claramente el cuidado es fundamental, ¿no? Pero Victoria Camps en su libro también da una serie de ideas, ¿no? Que yo creo que Boni estará de acuerdo con todo esto. El cuidado es un valor que hasta ahora se ha quedado relegado a la sombra, no ha sido reconocido. Y además ha sido siempre un rol femenino, el que lo ha mantenido. Esto pues, ha hecho que se descuide y que no se le dé el valor que de verdad pues le corresponde, ¿no? Al mismo tiempo que un valor que hay que difundir y que hay que universalizar por todo esto, el ser cuidado y el cuidar es una responsabilidad de todos. Es un derecho, pero también es una responsabilidad, ¿no? Y si no nos implicamos todos en el cuidar y como dice ella, no es una manera de relacionarnos con los demás y en el mundo, pues bueno, en nuestra sociedad yo creo que va a ir a pique y ya lo estamos notando, ya lo estamos viendo en muchos momentos, ¿no? Me gustaría, Boni, en cuanto a los valores, María José nos ha dicho algunos de los valores que son fundamentales para cuidar. Pero tú, desde tu puesto de trabajo, desde tu dirección de Departamento Social, ¿ves que esos valores se pueden aplicar? Es fácil, porque a mí me parece que en algunos sitios vamos tan corriendo, tan a salto de mata, que es difícil pararse un poco y meditar sobre lo que estás haciendo. Entonces, es difícil cuidar sin aplicar esos valores no vale, porque es muy mecánico, eso es otra cosa, ¿no?, que cuidar. Entonces, desde tu lugar, desde tu estamento, esos valores, ¿cómo los ves? Si implementarías alguno más. Difícil, ¿eh? Es un reto, quiero decir que creo que no es un camino de rosas, ¿no? Pero que estamos en ello, ¿no? Creo que hemos hablado toda la historia, ¿no?, de los cuidados en el hogar y han estado siempre relegados al hogar porque siempre había una mujer
en casa que cuidaba de los niños, del esposo, de los padres, de los abuelos, ¿no? Pero la sociedad ha avanzado, por suerte, no es un problema, sino es un avance, ¿no? Los roles han cambiado y ese principio de reparto de los cuidados no era un principio de igualdad, ¿no? Porque yo creo que la única manera de tirar de esos valores de fondo de armario que hablamos siempre, ¿no? Desde la propia dignidad de las personas, ¿no? Es la clave del cuidar, ¿no? Porque cuidar es sostener la vida, el cuidar es relación, el cuidar no es el acto de dar de comer, de hacer una cura, de hacer una higiene, de acompañar a una persona. El cuidar es relación, ¿no? Es relación y es empatía y es respeto y es afecto. Entonces, no hay otro cuidado que ese. Lo demás pueden ser actos que hacemos y que pueden ser más o menos gratificantes, que no siempre, pero no será el cuidado, ¿no? Por circunstancias de la vida a veces cuidamos de nuestros hijos, nos cuidamos en familia, nos cuidamos entre amigos y amigas, pero hay veces circunstancias de la vida que no podemos desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades para la vida diaria y necesitamos esos cuidados que a veces no siempre aparecemos en las instituciones y a veces aparecemos tarde, es verdad, ¿no? Después de muchos años, ¿no? ¿Quién no en su familia conoce una historia de cuidados de una mujer cuidadora de 50, 60 años que lleva años cuidando de un hermano, de los padres, de los hijos y que nadie ha decidido, ni ella ha decidido ser la persona cuidadora, ¿no? Y que muchas veces ni nos preocupamos de la salud de esa persona cuidadora, ¿no? Estamos pensando en la persona cuidada, ¿no? Entonces yo creo que la clave es poner los cuidados en el centro, como dice María José, desde el valor, desde que es un valor los cuidados, desde la principal virtud de los cuidados, que es la compasión, ¿no? Y ese acercamiento al otro, también desde poner límites y desde poner respiro, ¿no? En los cuidados, pero desde la autonomía también de las personas, en el desarrollo de su proyecto de vida por una enfermedad, por un accidente, por una discapacidad temporal o porque estás en la calle. También, ¿no? María José nos ha hablado también de las etapas de la vida, Paqui, y a mí me gustaría que tú nos hablaras de cómo son, porque tú desde tu experiencia, cómo son los cuidados a través de las diferentes etapas de la vida. Hombre, pues yo básicamente me muevo siempre en el mundo de mayores, en ancianos. Como ayuda a domicilio, una de las cosas que traía como para hacer mucho hincapié es que es verdad que esos cuidados que se realizan en los domicilios, creo que los que nosotras aportamos se quedan cortos y luego a las familias hay que ponerles más ayudas. Porque yo creo que la cuidadora, generalmente cuidadora, que también habrá algún cuidador, pero generalmente son las cuidadoras, no tienen el apoyo que de verdad se necesita en una casa. También es verdad que hay que defender y fomentar, sobre todo y por encima de todo, que se les trate en sus domicilios, porque el enfermo donde mejor está es en su casa. Se siente querido, se siente arropado, se siente con sus cosas. Es muy importante, pero también al cuidador hay que cuidarle. Y yo creo que ese es un hincapié que sí que es muy importante en hacerles. Sí, a veces yo me he referido que hay que hacer un poco de reflexión y de parar. Sí que es cierto que las instituciones a veces reflexionan demasiado y paran demasiado y llegan, Boni, igual me vas a perdonar, pero en algunos momentos llegan tarde. Pero mejor tarde que nunca. Aurkene, tú eres enfermera. Las enfermeras han sido cuidadoras de toda la vida. Ahora empiezan a tener un rol, bueno, al principio eran ayudantes técnicos, ¿no? Ahora son más, digamos que los médicos se encargaban de curar, las enfermeras de cuidar. Pero ¿cómo son esos cuidados de enfermería? ¿Cómo son los últimos que tú has visto? La verdad es que han evolucionado muchísimo en los últimos 50, 70 años.
ya han evolucionado conforme a la sociedad también iba mostrando otro tipo de necesidades y de cuidado, ¿no? Efectivamente, la profesionalización, digamos, en España comienza en los años 50 con la figura del ATS, ayudante técnico sanitario, que se le forma, es formado desde los médicos para auxiliar en esa tarea de curar, ¿no? De curar la enfermedad, que es el propósito del médico. Se hace en los hospitales, las escuelas son masculinas o femeninas, hay esa diferenciación. Y entonces eso, van encaminados a auxiliar al médico. Llegan los años 80, los estudios van a la universidad, entonces ya comienza la formación de DUEs, de diplomados universitarios de enfermería, y ahí aparece el cuidado como algo propio, el cuidado de la persona. Comienzan el conocimiento propiamente enfermero, surgen las teorías de enfermería, los modelos, y ya se va enfocando más hacia el ámbito de la salud. Coincide también con el surgimiento de la atención primaria, y entonces ya el enfoque es hacia la persona y su entorno, entendiendo el entorno como la familia, el ambiente, la casa, algo más integral, ¿no? Eso es, objeto de cuidado de todo ello, ¿no? Y bueno, y llegamos ya al año 2010, donde ya los estudios son de grado, se equipara a todas las carreras, pasa de diplomatura a grado, y entonces digamos que capacita más a la enfermera para responder no solo en el ámbito asistencial, sino también en investigación, en docencia, en gestión de cuidados, ¿no? Que responde más a la demanda que, digamos, que ahora existe. Y mi generación hemos pasado por esos tres procesos, digamos, ¿no? Hay muchas enfermeras hoy aquí de mi generación, y ha sido bonito ese proceso, ¿no? Yo me formé como ATS, comencé a trabajar y echaba en falta esa mirada amplia, ¿no? El cuidado hacia qué iba dirigido. Entonces, bueno, estudié la especialidad de psiquiatría buscando un poco esa faceta que no encontraba. En la psiquiatría conocí lo que era el cuidado de la persona. Ahí ya se me dibujó. Ya no era atender la enfermedad, sino era cuidar de la persona en situación de enfermedad, ¿no? Ocurrió que el hospital seguía con su modelo biomédico, y para mí me generó un conflicto importante en aquel momento, porque mi mirada había cambiado, entonces desde el hospital era difícil. Y fue cuando pasé a la atención primaria. La atención primaria rural, además, donde el contacto, la relación es bastante directa, y donde podía ver a la persona en su contexto, en su entorno, atendiendo todas las etapas de la vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta el final. La etapa final fue cobrando en mi práctica como más presencia, y bueno, y acabé dedicándome a compartiendo cuidados paliativos y aprendiendo mucho de lo que es el cuidado de la vida en el final, ¿no? Y entendiendo que el cuidado al final de la vida necesita de mucha escucha, de mucho respeto, de mucha compasión y de mucha presencia. Es decir, no puedo cuidar si realmente no estoy presente, abierta a aquello que la persona necesita y que trae en ese momento, ¿no? Ya, qué importante es todo esto que dices, la empatía, ¿no? Sí. Sí, señor, se lo merece. En ese sentido, sí,
es cierto que la enfermería ha evolucionado mucho hacia ese cuidado, ¿no? El atender, por ejemplo, en medicina interna, ¿no? En cuidados paliativos, perdón, en atender no sé cómo decirlo, no sé, el final de la vida, ¿no? Atender el final de la vida. Pero, María José, tú que has vivido también todo ese proceso, lo habrás vivido. Posiblemente cuidados paliativos sea donde los facultativos más empaticen también con eso. Más habéis aprendido a cuidar, a acompañaros entre vosotras, porque si alguno de vosotros habéis tenido la experiencia de que alguien de vuestra familia haya tenido que ser atendido en el final de la vida, lo que se siente no es dos estamentos separados, es decir, es como una familia que te está acompañando a ti en el final y te está ayudando para el final de la vida de una persona querida. Entonces, a mí me gustaría también que tú contaras cómo has sido o cómo has vivido esos pasos hasta llegar aquí a este punto donde es tan importante ese final. Bueno, ese final, y ya no solo ese final, sino en la enfermedad, en distintos tipos de enfermedades. Pues bueno, en mi experiencia, ¿no? Yo me especialicé en medicina interna y yo quería saber medicina y ayudar a la gente, ¿no? No quería ser una especialista de un órgano concreto. En el camino, ya cuando terminaba la especialidad, pues empecé a ver un poco como que en ese final de la vida me atraía y bueno, sentía que podía aportar algo en ese terreno. Y bueno, pues fui especializándome en este cuidado y bueno, surgió la posibilidad de poder dedicarme a ello, iniciando pues un equipo de cuidados paliativos. Primero fuimos una enfermera y yo, y luego se iba ampliando. ¿Y qué es lo que me parece un privilegio de este trabajo? Pues como dice Juan Luis y Urquene, es el poder cuidar de la persona. Ya no es solo, tengo que saber medicina, tengo que pues manejar todo lo que al paciente le puede beneficiar, ¿no? Pruebas, tratamientos, pero ya no me fijo solo en la enfermedad, me fijo en la persona. Y eso es un privilegio al final, porque bueno, pues aprendes realmente cada día, ¿no? Y el acompañar a esa persona en aliviar lo que puedes aliviar, no puedes aliviar todo, probablemente no, esa persona va a acabar falleciendo, pero en ese camino pues poder orientar, poder ordenar algo del desorden que produce una enfermedad, poder aliviar el impacto, poder compartir, poder escuchar. Eso es lo que hace que este trabajo pues sea un privilegio de verdad, ¿no? Ahí, claro, no solo se acompaña y se cuida cuando uno está al final de su vida, y Paqui sabe del acompañamiento de la soledad. Cuando tú vas a atender a alguien de la tercera edad, no solo vas a atender en sus cuidados físicos, vas a atender en sus cuidados morales, por así decirlo. Pues sí, porque es lo que ellos más demandan, además, porque yo además trabajo mucho en la zona rural, y entonces hay días que igual la única cara que ven es la mía. Y les falta esa empatía de que llegues, les cuentas, te preguntan, ¿qué hay por Agurain? O llegas y les cuentas que fulanito ya está sacando las patatas o está cosechando, y para ellos es vida. Para ellos eso es más importante que el hecho de que les aseas, de que les preparas la comida, pero para ellos ese rato de comunicación, ese rato de que llega una persona que les saca de su mundo, es lo más importante para ellos. Por supuesto que luego les hacemos todo el resto de acompañamiento, porque la ayuda a domicilio pues tiene un abanico muy, muy amplio y muy pocas horas para cumplirlo. Yo siempre lo dejo caer. Porque es verdad, porque se ha deshumanizado. Yo digo que la ayuda a domicilio, cuando yo empecé hace 37 años, como mínimo estabas 2 horas en un domicilio.
Y te daba tiempo a estar con el abuelico contándole las cosas que él te quiere contar, que te cuenta todos los días lo mismo, pero no importa. Tú las escuchas, le hablas y comentan. Y cada vez te dan menos tiempo. Y llegas y le dices, venga, que tengo que ducharte, que tengo que... Y es todo como muy rápido. Pero para ellos esa parte humana es lo que más te van a pedir, lo que más demandan. Boni, ¿qué problemas tiene el Departamento de Políticas Sociales de Vitoria para cuidar? Porque se supone, hablamos de la capital de Euskadi, estará bien dotado, pero yo conozco gente que está trabajando allí y que nunca llegan a todo. No se puede llegar a todo. Bueno, es una pregunta difícil y es difícil resumir. Creo que los problemas de Vitoria-Gasteiz y de sus familias no son diferentes de los problemas de las familias de Agurain, ¿no? Y de lo que podemos ayudar. Es decir, las instituciones entramos y sobre todo los servicios sociales es diferente, ¿no? Porque la salud atiende al 100% de la población, es universal. Los servicios sociales tenemos ese objetivo de ser universales, pero no lo somos. Es imposible. No lo somos, ¿no? Pues atendemos a un 15% de la población y es mucho. Pero es verdad que la atención que dábamos hace 30 años cuando yo empecé a trabajar y como trabajadora social no es ni mucho menos la atención que en estos momentos tenemos, ¿no? Sí que es una atención que requiere mucha más diversidad, ¿no? Requiere planificar los cuidados, ¿no? Requiere, porque no vienen los cuidados con un manual de instrucciones, ¿no? Ninguna, aquí lo ve en sus domicilios, las personas mayores no son iguales, todas las personas mayores, ¿no? Todas son diversas, son distintas y con distintas necesidades y con distintos proyectos de vida, ¿no? Y lo mismo niños con necesidades especiales, jóvenes con otro tipo de situaciones o personas con una enfermedad mental, ¿no? Y las propias familias. Sí que es cierto que esos cambios, ¿no? Esos valores en la sociedad actual, ¿no? Que a veces nos hablan del individualismo, eso es mentira, ¿no? No podemos ser individualistas porque dependemos de esa relación de unos y otros, ¿no? Y de esa interdependencia, no podríamos vivir sin la relación y sin los demás, pues necesitan los cuidados muchas veces 24 horas. Y 24 horas de cuidados en familia son muchas horas de cuidados que ni la ayuda a domicilio sola ni la familia sola puede resolver, ¿no? Porque cada día más pues, tenemos familias o personas pues, que las relaciones familiares son frágiles. Entonces, la única manera que tenemos de sostener esta situación, desde luego, no es generando más y más recursos desde las instituciones, que sí que es verdad que hay que generarlos, ¿no? Sino generando esa comunidad cuidadora, ¿no? Un vecindario como me imagino la zona rural, porque yo también vivo en un barrio pueblo de Vitoria, donde si mi ama por la mañana, a las 10 de la mañana, no ha levantado la persiana, la vecina le va a tocar la puerta, ¿no? Y le va a decir, ¿qué pasa que hoy no te has levantado, ¿no? O me va a llamar si no se ha levantado. O sea, quiere decir que si no trabajamos esa comunidad cuidadora, si no trabajamos que el cuidar es relación y que el cuidar no siempre es gratificante y que no siempre las familias pueden y que las cuidadoras lo que nos están pidiendo no es que le des 2 horas libres para ir a hacer tai chi, sino que vengas a cuidar y yo veré lo que hago con las 2 horas libres y que hagamos corresponsabilidad de los cuidados y corresponsabilidad también de hombres y mujeres en los cuidados, porque hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hacemos desde las instituciones? Pues yo creo que hacemos y que intentamos acompasarnos con el desarrollo que es muy rápido también el desarrollo de la sociedad y las instituciones, es verdad que a veces somos lentas, ¿no? Pero yo creo que siempre intentando trabajar desde ahí, porque Paqui ha dicho, ¿no? Deshumanizamos, pero cuando deshumanizamos también nos deshumanizamos nosotras, ¿eh? Quiero decir, y eso tiene un riesgo y eso se llama maltrato, quiero decir. Entonces, creo que desde ahí, desde trabajar desde el buen trato, desde la formación y esa compasión, pues es como podemos trabajar, pero juntos, ¿eh? Las instituciones solas no podemos. Es imposible. No vamos a poder. Y bueno, ha salido muy bien de la pregunta, con esa respuesta. Y en lo personal, a ti la ética de pronto te toca, te pica,
y tú eres miembro del Comité de Ética de Intervención Social. ¿Y cuál fue ese recorrido personal tuyo? Pues en el año 2008 yo había planteado varios conflictos éticos en el departamento y bueno, pues había recorrido varios despachos buscando soluciones a conflictos morales que sentía en el ejercicio de mi trabajo que no encontraba respuestas, ¿no? Temas de intimidad, de confidencialidad de las familias, del respeto de la autonomía de las familias. Y en un momento dado llega una oferta de Diputación diciendo que el Ayuntamiento puede incorporarse 1 o 2 personas a un grupo promotor de ética y la persona que recibe ese encargo, la directora del departamento, dice que vaya Boni, que es muy pesada en esto. A mí me hicieron un favor, ¿no? ¿Qué me ha aportado la ética? La ética me ha aportado más preguntas que respuestas. Me ha cuestionado mucho, mucho mi trabajo, mucho. En eso creo que a veces somos un poco más infelices en los comités de ética porque nos cuestionamos mucho esto de nuestro trabajo, ¿no? Porque lo personal y lo profesional va unido y la ética, sobre todo, yo creo que me ha aportado mucha humildad, mucha modestia intelectual, y sobre todo creo que nos aporta mucha prudencia, que es lo que ahora puede ser la clave en un contexto de mucho riesgo en nuestra intervención, en esa toma de decisiones, porque tomar decisiones en el ámbito de servicios sociales desde el respeto a la autonomía de la persona, a los proyectos de vida de una persona, es salir de nuestra zona de confort. Para los profesionales que nos sale esto del paternalismo y de proteger y de adelantarnos y de querer correr. Y creo que en ese sentido lo que necesitamos en ese ámbito de mucha incertidumbre es prudencia. Y la ética yo creo que nos hace pararnos, nos hace reflexionar, es ir contracorriente, porque nuestro ritmo es un ritmo muy, muy rápido continuamente, pero la ética nos obliga a cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y además dar argumentos y dar explicaciones de por qué hacemos, cómo hacemos las cosas, ¿no? Que podemos mejorarlas, desde luego, para eso está la ética, ¿no? Bueno, no tenemos ningún estudio, ¿no?, que hable del perfil del cuidador, pero desde vuestra experiencia a mí me gustaría que avanzarais vuestras intuiciones, ¿no? ¿Cuál es el perfil del cuidador? Me gustaría 2 preguntas antes de acabar esta primera parte. Esta, la del perfil del cuidador, y hace unos días, reflexionando, pensé en que en el mundo los valores han cambiado mucho y entonces ahora mismo estamos en unos valores de competitividad, de producción, y hemos perdido valores como la empatía, la solidaridad, la correspondencia con el otro. Y entonces yo me preguntaba si creo que en general no les enseñamos eso que tú dices, ¿no?, de pues no ha bajado la persiana fulana y debo preguntarle, ¿no? Ahora ya nadie se mete en la vida de nadie por si acaso. Entonces, todo esto de la empatía, de la solidaridad, si no debiéramos, todo esto de la ética, si no debiéramos pedir que la educación se hiciera cargo también de ella, o debiéramos pedir también a todos que como sociedad empezáramos a difundirla y que fuera como una gota, una piedra cuando se tira al agua y genera unas ondas, porque todo no lo puede hacer tampoco la educación. Entonces, esas 2 preguntas, ¿cómo os parezcan? Bueno, la ética son valores, ¿no? Entonces, ocurre que el cuidado ha entrado en mercado. Entonces han entrado los valores del mercado, ¿no? Y bueno, yo creo que se trata de ver esto con perspectiva para ver cómo retomar, ¿no? Estos valores evidentemente tienen que comenzar desde que somos pequeñitos, ¿no? Es decir, la sociedad tiene que traernos ya esa... Y bueno, yo
creo que se está atendiendo en el sistema educativo, en algunos centros están tomando esto, y el otro día me comentaban que la ética este año va a tener 2 horas por semana en lugar de 1. Bueno, pues ya es un avance. Es una ganancia. Ocurre que el cuidado es femenino, no del género femenino, pero el cuidado viene desde la energía femenina, desde esta sensibilidad. Y hombres y mujeres tenemos energía femenina. Y por eso también hay grandes cuidadores hombres, ¿no? Pero viene desde lo femenino. Y lo femenino trae el recorrido que trae. Entonces, bueno, pues también estamos ahí en ese momento de ampliar la mirada y de darle ese valor realmente a lo femenino, ¿no? Ponerlo en valor y de sacarlo de los espacios más íntimos o más privados, que es donde parecía que estaba el cuidado. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Urkene, ¿no? Y no sé muy bien qué más añadiría. A mí me parece eso lo que decía al principio. Cuidar es un deber, es un derecho, pero es un deber. Entonces, perfil, pues es que deberíamos de partir de la base de que todos deberíamos de cuidar, bueno, pues, con más o menos intensidad y dependiendo de lo que nos toque, ¿no? Y que desde luego esto hay que universalizarlo y hay que darle el valor que se merece. Y ahí, bueno, pues como decía Bonia, me parece también muy importante que esto tiene que transformarnos, ¿no? El cuidar transforma, y el hablar de una sociedad cuidadora y de hablar de comunidades cuidadoras. Esa es, bueno, la base para que desde niños, esos niños no solo en el colegio, yo creo que darle la responsabilidad al colegio no es, el niño aprende en la familia, aprende en la calle, aprende en el entorno social, y si ellos ven, y por imitación además, pues ven cómo se comportan sus padres, ¿no? Cómo se comportan sus amigos, sus tíos, su familia, y ven otra manera de actuar en el mundo, otra manera de hacer, es que pues yo creo que esa es la base para que surja desde abajo, ¿no? Y surja este reconocimiento del cuidado. Yo igual añadiría una experiencia en lo que esa llamada que hacías a lo que es la educación, ¿no? En valores o la perspectiva ética, ¿no? En los centros escolares y en la formación, en la experiencia que tenemos en centros escolares, en el aula de bachiller, con los talleres que hacemos de bioética en las aulas, ¿no? Que es una verdadera gozada trabajar con los chavales en el aula conflictos éticos y hacer esa deliberación con ellos de conflicto de valores, ¿no? Hay algo que nos dicen, ¿no? Y es que hablamos con ellos del final de la vida, trabajamos algún caso que les llame la atención, pues un adolescente testigo de Jehová que rechaza una transfusión de sangre, les ponemos en momentos muy críticos, ¿no? Y lo que nos dicen es que cuando llegan a casa no pueden hablar en casa, ¿no? Porque no hemos tenido padres y madres de mi edad o más jóvenes esa educación, ¿no? En lo que pueden ser los conflictos en materia de lo que es autonomía, el respeto de los valores y preferencias de las personas, incluso en ese manual de instrucciones, ¿no? De los cuidados en las personas. Entonces, los chavales nos dicen que ese debate que hacen en el aula luego lo quieren llevar a casa, pero no pueden todavía, ¿no? O sea, necesitamos pues abrirlo también no solo a chicos y chicas en el aula, ¿no? Sino a la sociedad, ¿no? De generar ese debate en la sociedad. Y bueno, vamos avanzando, ¿no? A propósito de casos que se hacen famosos, pues vamos avanzando, pero hace falta todavía mucho trabajo de lo que es sensibilización, información y acercamiento, ¿no? Muy bien. Un momento para asentar todo. Vamos a acercarnos a la literatura de Agurain, a las inquietudes de este pueblo. Poeta, novelista y prolífico escritor. 40 libros le amparan como tal. César Sanz, su último libro versoglífico y versos sarcásticos.
Puedes comprar sus libros en Amazon. Un ejemplo de lo que podemos encontrar. Tengo el pelo espantoso en llamas, nostálgicos iris color llanto. Mi boca es jardín de llagas, mi yo todo auténtico espanto. Si al menos libar pudiera aguardiente de tu olvido, no vería que no me veo renaciendo redimido. Los latidos echo en falta y las ganas tus suspiros. ¿Quién besara unos labios aunque fueran los prohibidos? Otro cercano que se mueve entre las letras, Pedro Guas. Después de tatuar pieles, se anima a tatuar folios para crear historias. Presenta su libro en Zabalarte el 24 de septiembre. Acércate, ¿qué pierdes? Tengo una obligación, ser agradecido. Me han estado ayudando mucho estos días Beñat y Iker, los técnicos del teatro. Resulta que Beñat forma parte de un grupo de música, Dupla, y que van muy bien, más de 1 millón de reproducciones en Spotify. Actúan el 24 en Irura, el 30 en Irún y el 1 de octubre en Casa, en Agurain. Sencillamente, si te lo pierdes, te arrepentirás. Desde aquí, gracias a los dos. Quisiera que oyeras una canción. Pocas canciones, como si fuera una caricia, pocas canciones pueden durar 30 años. Pocas pueden pasar de labios a labios entre generaciones. Pocas pueden presumir de más de 750 artistas versionándola. Es difícil que una canción te haga sentir el primer beso o el impulso en el pecho que se siente en el primer amor. También es posible que no te guste, no todo tiene que gustar a todos. Pero a decir verdad, hay canciones donde solamente hay que quitarse el sombrero. Estamos aquí, me alegro, y seguro que tu padre también. Y qué bueno, cómo se mueve tu bufanda. Sobre 4 tejados, la luna en medio, y tú mirando al cielo. Tu cigarro entre los dedos, darás una calada y el humo vendrá hacia mí. Y de nuevo seremos felices en las fiestas de cualquier pueblo. Cántame dulcemente. No llores. Estás pálida y las lágrimas te quitan tu color. Y de nuevo seremos felices en las fiestas de cualquier pueblo. Bueno, volvamos a la ética. Solo han faltado los mecheros ahí. Mecheros, sí, claro. Ahora ya no se lleva eso, tiene de los mecheros. El otro día estuve en un con el móvil. Ya la gente no fuma, ya. La primera vez que escuché esta canción fue con mechero. Con mechero.
Pues han pasado 30 años desde que el compositor compuso esta canción. 30 años y 750 artistas versionándola. El último creo que ha sido Mikel Erentzun y Amaya. Bueno, a mí me gusta más esta versión, la original. Me gustaría hacer un resumen de todo lo que hemos... pero no me siento capaz y le pedí a Bonnie si era tan amable de hacer un resumen un poco de todo lo que hemos hablado, de qué es cuidar, qué es el cuidado, de cuáles son los valores, de cuáles son las etapas de la vida en las que necesitamos todo eso. Un poco de todo lo que hemos estado... Yo me emociono escuchando, no te creas que me he puesto con el esquema, pero bueno, creo que por lo menos lo que hemos compartido las cuatro, ¿no? En la intención es hablar de los cuidados como un valor, ¿no? Fundamental en nuestra sociedad, hablar de los cuidados como sostenibilidad de la vida, ¿no? Y desde esos valores de dignidad, sobre todo desde el respeto a las personas, ¿no? Desde el valor de la autonomía y los derechos de las personas y ese deber moral de cuidar, ¿no? Hemos hablado de cuidar en familia, de cómo las mujeres han cuidado y cuidamos, ¿no? Durante la historia y en la actualidad también el perfil de la persona cuidadora es una mujer y sobre todo con muchos años de cuidados de larga duración, ¿no? Cómo han evolucionado los cuidados, cómo son más diversos, cómo vamos personalizando también los cuidados, intentando poner esos valores que hablabas de empatía, que yo diría no desde la empatía de cuidar a la persona como a mí me gustaría que me cuidaran, esa no es la empatía en el cuidado, sino cuidar a la persona como la persona quiere que le cuidemos o quisiera que le hubiéramos cuidado, ¿no? Antes de proceso de demencia o de lo que sea, ¿no? Cómo ha sido esa evolución, cómo ha sido la profesionalización de los cuidados desde la enfermería, la medicina, el trabajo social, desde la ayuda a domicilio, esa labor ahí a pie de casa, ¿no? Y también cómo el cuidar es presencia y no puede ser de otra manera, no podemos automatizar los cuidados porque deshumanizamos los cuidados y nos deshumanizamos también nosotras, ¿no? Y cómo las instituciones, y yo haría aquí una mención especial también a las asociaciones y muchas entidades sociales que están ahí trabajando, que son realmente las que ayudan y mucho a las familias en ese plan de cuidados porque conocen de la enfermedad, conocen de la dependencia o de la enfermedad mental o de otras circunstancias, ¿no? Y cómo necesitamos una educación en valores en nuestra sociedad, incorporar la perspectiva ética en lo que hacemos, porque hablar de ética es hablar de intimidad, ¿no? Es hablar de esa relación, de ese cuidado y hablar de prudencia en las tomas de decisiones también y en la atención, ¿no? Yo creo que estábamos aquí para poner en valor los cuidados porque va a ser de la única manera que podamos darle sostenibilidad entre comunidad, entidades sociales, asociaciones, instituciones, a lo que la sociedad necesita y va a necesitar, ¿no? Cada día más. ¿Puedo decir una frase de...? Claro que puedes decir, debes decirla. Ya podía, pero... De Carol Gilligan, ¿no? Que has comentado tú al principio. Dice, en un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina. En un contexto democrático, el cuidado es una ética humana. Eugene, ¿quieres comentar algo? Me gustaría traer el tema del autocuidado, del propio cuidado. Nos faltaba como final. Que de alguna manera es un poco el gran aprendizaje que yo ahora jubilada, digamos, me he llevado, ¿no? La importancia y la necesidad de hacerme cargo, de hacernos cargo de nuestra propia salud, de nuestra propia vida y de nuestro propio cuidado, ¿no? Entonces, cuidarse en todos los aspectos, porque cuidar es ocuparme de
qué como, de cómo me alimento, de cómo descanso, de cómo, qué actividad tengo, cuánto equilibrio hay entre actividad y reposo. Pero cuidado también es cómo me pienso, cómo me hablo, qué opino de mí, cómo me enjuicio. ¿Cómo te valoras? Cómo me valoro, es decir, cómo me muestro, y cuidarme es también hacerme consciente de cómo siento, de cómo son mis emociones, de cómo están, de cuánto las escucho y las pongo en valor y las gestiono, ¿no? Y cuánta coherencia hay entre eso que pienso, siento y actúo, ¿no? Porque muchas veces no puedo cuidarme si realmente hay una lucha interna entre esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo y aquello hacia lo que me dispongo, ¿no? Entonces, que vayamos avanzando en esa toma de conciencia de nuestra propia responsabilidad del cuidado, ¿no? Porque desde ahí realmente podremos ir a cuidar al otro, escuchando las necesidades que tiene, atendiendo a lo que realmente necesita, ¿no? María José ha abierto. María José había cerrado las hojas, pero las ha vuelto a abrir. Chuletario. No, es que este tema del autocuidado también era una cosa que hemos comentado Orquín y yo, ¿no? Que nos gustaría resaltar. Pues porque, bueno, pues parece que por cuidar hay que olvidarse de uno mismo, ¿no? Y ya no existe interés más que por el otro. Y bueno, pues al contrario, ¿no? Para cuidar tengo que estar yo bien. Estar yo bien no es solo pues que me relajo con no sé qué, ¿no? O que me voy de viaje o que me doy regalitos. Estar bien con uno mismo es conectar con uno mismo y llegar a tener, como dice Arquene, ese conocimiento y esa libertad de acción que al final me posibilite el cuidar mejor al otro, ¿no? Porque si yo no estoy presente, si yo no conecto conmigo mismo, si yo no analizo por qué hago las cosas, al final lo que pasa, ¿no? Que vemos habitualmente, los cuidadores se queman, es un trabajo muy sacrificado y no puedes mantener ese ritmo, ¿no? Cuando desde dentro tú has tomado esa acción con la máxima libertad de la que puedas ser capaz, ¿no? Sin imposiciones y porque eres mujer, ¿no? Con todo esto tú decides hacer las cosas, ahí es cuando ese cuidado se va a mantener y pues va a ser de verdad un privilegio y un enriquecimiento personal, ¿no? ¿Tú te cuidas, Paqui? Pues yo precisamente pienso que para llegar a ese cuidado también eso es un aprendizaje. Y las escuelas de cuidar al cuidador hay que mantenerlas y hay que fomentarlas y decir a la gente que participe y que nos pongan más. Yo siempre pidiendo. Muy bien. Porque hay que aprender a cuidarse, pero necesitamos también que nos enseñen. Bueno, pues espero que os hayáis sentido cómodas, que hayáis estado a gusto. Y quiero acabar la mesa con una frase de un filósofo, Leonardo Boff, con la que estoy seguro de que estaremos todos de acuerdo. Leonardo dice así: cuando amamos, cuidamos. Y cuando cuidamos, amamos. Muchas gracias. Antes de terminar esta emisión, deciros que ha sido, según esto es una nota de la organización, deciros que ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotras estas 3 sesiones. Desde la comisión organizadora, nuestro agradecimiento a los asistentes fieles a la cita anual y a la audiencia de Radio Edén, al Ayuntamiento de Agurain, a la Diputación Foral, a ponentes, actores, testimonios en primera persona, a ASAFES, al excelente equipo técnico de Iker y de Beñat,
A Radio Edén por transmitir la emisión desde Agurain. Eskerrik asko a todos y a todas. Esperemos que se hayan cumplido vuestras expectativas. También informaros que estas sesiones están disponibles para visualizar en Internet. Y recordar que mañana, día 23, viernes, a partir de las 7 de la tarde, habrá una actuación por las calles de Agurain a cargo del grupo Turukutupa Las Recicletas, con motivo de la celebración de esta 10ª edición de las Jornadas de Salud Mental. Y, sin más, nos ponemos manos a la obra para la organización de las 11ª Jornadas de Salud Mental. A ver si digo bien todo esto. Batzordea antolatzaileetik gure esker ona. Bertaratutakoei urteko hitzorduari leial izateagatik. Baita ere eskerrak hurrengo erakundeei. Aguraingo udalari, Arabako Foru Aldundiari, Asafeseko lankideei eta azkenik ekipo teknikoari Iker eta Beñati, hizlariei, aktoreei eta testigantzak eman digutenei. Espero dugu zuen itxaropena bete izana. Gogoratu bihar, Turukutupa Las Recicletas taldearen ikuskizuna izango dela Aguraingo kaleetan zehar. Bueno. Radio Edén debe descansar. Descansar un tiempo para encontrar otro motivo para ser, para estar. Y seguro que lo encontraremos. Necesitamos decirnos al oído de vez en cuando que desde aquí y desde allí nos importamos. Sé que tengo una promesa que cumplir, lo sé. Despedirme siempre con un poema, con un poeta. Quiero que sepas una historia de un poeta y de un poema. Luis García Montero. Luis es granaíno de pro. Es un poeta de ensueño y de verdades. A veces se sitúa como si fuera Hércules, con unas bases bien fuertes, y otras vuela como una pluma por todo lo etéreo del mundo. En este poema descubre un sueño como si fuera el hálito de un enamorado. Pero ocurre que este poema cayó en manos de Quique Gutiérrez. Este es un compositor que en aquella época no era famoso. Trabajaba en un hotel, conocía a Enrique Urquijo y al leer este poema escribió una canción y se la cantó a Enrique Urquijo por teléfono. Enrique dijo que por Dios esa canción era de él y que no se la dejara a nadie, mucho menos a Joaquín Sabina. Así se lo dijo. A mí me gustaría que oyerais la canción y sobre la canción intentaré recitar el poema. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces. La vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios, seguir mis pasos hasta el dormitorio. Hemos hablado en la cama sin prisa muchas tardes, esta cama de amor que no conoces. La misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas. Es de tontos que yo esté aquí recitando cuando podemos oír a Enrique. Y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca
cerca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flaco. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios. Una última cosa, cuidaros mucho. Ay, hacemos. Quisiera que conozcan la vida de un hombre simple, pero no por ser simple, dejó de ser muy grande. Marcos Ana, aunque en realidad, bueno, les he estado machacando con el nombre de Marcos Ana durante estas 3 semanas. En realidad, no se llamaba Marcos Ana, se llamaba Fernando, pero tuvo que ponerse un seudónimo para firmar sus poemas en la cárcel porque si no hubiera tenido muchas represalias. Y decidió ponerse, en honor a sus padres, Marcos por su padre y Ana por su madre. Bueno, les contaré una historia de su vida. Marcos era un republicano convencido que vivió la guerra civil en primera persona y desde bien joven. Marcos decía que la primera vez que le explotó la guerra civil en los ojos, en el alma, diría yo, fue cuando él tenía 16 años. Mi mujer dice que esto es una historia triste, pero al final es una historia. Y las historias, sean tristes o no, deben ser verdad. Y esta es una verdad. Resulta que Marcos tenía 16 años, vivía en una casa muy pobre de Alcalá de Henares y se fue con su hermano mayor al cine. Cuando estaban en el cine empezó un bombardeo. Franco y la Legión Cóndor alemana decidieron que la vida de los civiles ya no valía nada y que se podía bombardear ya a civiles. Se fue Guernica, Madrid, Granada, la desbandada que hubo, donde murieron más de 10.000 personas tiroteadas por los aviones. Bueno, decidieron que ya se podía bombardear. El caso es que en ese bombardeo el hermano de Marcos se fue corriendo y Marcos se escondió en el cine y se quedó en el cine hasta que acabó el bombardeo. Y cuando acabó se fue hacia casa. Había mucho destrozo en la calle, algunos muertos. Él vivía a las afueras de Alcalá de Henares y en el camino encontró a gente que estaba buscando heridos con linternas. Bueno, me emociono un poco. Marcos, alguien dijo de aquellos hombres que estaban buscando heridos, alguien dijo, aquí hay uno. Y Marcos, asustado, echó a correr, le arrancó la linterna de las manos y la enchufó a la maleza y allí vio unos pies, unas botas. Y las botas las reconoció. No eran las botas de su hermano, eran las botas de su padre. Cuando fue a verle la cara, tenía la cara destrozada porque una bomba le había matado y le había dejado la cara completamente destrozada.
En aquel momento Marcos tiene un ataque de nervios y tiene un ataque de rabia y quiere matarlos a todos. Y intenta alistarse en el ejército. Entonces se alistó en una quinta, creo que le llamaban la Quinta del Biberón. Pero no duró días porque el gobierno republicano impidió que niños o personas menores de edad, menos de 18 años, pudieran intervenir en la guerra. De manera que Marcos esperó pacientemente hasta que tuvo 18 años, pero cuando cumplió 18 años prácticamente la guerra se acabó. No obstante, Marcos participó como arengador de las primeras filas republicanas, animándolas en lo que se podía animar ya en una guerra que a todas luces estaba bastante perdida por el abandono internacional. Pero los republicanos se van hacia Alicante, allí esperan la ayuda internacional que no llega y Marcos está también en Alicante. Y al salir de Alicante lo detienen y lo llevan a un campo de concentración. Pero consigue escaparse de aquel campo de concentración. Se va a Madrid y en Madrid uno de sus compañeros lo denuncia. Marcos dice siempre que no va a reprochar a nadie nunca nada, que no es capaz de saber qué es lo que pasaría aquel hombre para denunciarle a él. Lo detienen, lo llevan a comisaría, sufre torturas, sufre tal número de palizas que cuando lo llevaron a la cárcel no era capaz de tenerse en pie, ni siquiera era capaz de comer por él solo. Durante un mes tuvieron que estarle dando de comer, de beber y ayudándole a las labores más elementales. Pasan los años y Marcos se va convirtiendo, como les he dicho ya todos estos días, en el preso que más tiempo está en una cárcel franquista, 23 años. Entró con 18 años. Cuando pasan 22 de los años, llega a Burgos. En Burgos, el director de la prisión decide, según llega, meterlo en una celda de castigo. Porque Marcos, si algo tenía claro, era que era irreductible en sus ideas y en sus ideales. Y el director de la prisión pensó que era mejor meterlo allí para que se tomara un respiro. El caso es que, estando en la celda de castigo, cada día le quitaban el colchón para evitar que estuviera acostado o que estuviera cómodo, de manera que tenía que estar de pie o sentado en el suelo, en un frío suelo, porque estamos hablando de cárceles, para nada las de ahora, cárceles exentas de calefacción, en el suelo. Lo que pasa es que el que le sacaba el colchón y le metía luego el colchón a la noche era otro republicano. Entonces aprovechaba para, cuando le sacaba y le metía, meterle algunos papeles entre las rendijas de las piedras. Poco a poco, Marcos fue leyendo el Canto General de Pablo Neruda. Le metían algunos poemas de Rafael Alberti y otros. Y en un momento, Marcos pensó que los poemas podían empezar a volar, que a él le permitían también volar y escapar de aquella prisión. Empezó a soñar y a entender que también eso era un modo de luchar. En aquel momento Marcos tenía 42 años, ningún estudio, ningún contacto con la literatura más que el de los republicanos durante esos 22 años en las diversas cárceles de España. Pero Marcos se anima a escribir un poema. Este es el poema que escribe Marcos y que da título a su biografía, que les aconsejo que compren y lean. Bueno, este es el primer poema. Decidme cómo es un árbol.
Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerraduras y sin llave, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor. No lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas? 22 años. Ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario. Marcos le dejó este poema entre las piedras a la persona que le recogía el colchón. En ese momento se llevó el poema, lo leyeron entre los republicanos y les gustó muchísimo. Les pareció que representaba mucho lo que ellos estaban sintiendo. Y cuando Marcos ya se incorporó al resto de presos, le dijeron que tenía que acabar el poema. Y entonces Marcos leyó el poema y dijo, no, tiene que quedarse así. Entonces, así se quedó ese poema. Ahora me gustaría que ustedes oyeran alguno de los poemas, que va brevemente con una pequeña historia acerca de él. Acompañaré a Mikel Goicuria, que interpretará algunas bellísimas melodías en el piano. Los dientes de una ballesta me tienen clavado el vuelo. Tengo el alma desgarrada de tirar, pero no puedo arrancarme estos cerrojos que me atraviesan el pecho. 7200 veces la luna cruzó mi cielo y otras tantas la dorada libertad cruzó mi sueño. El sol me hace crecer flores. ¿Para qué? Si estéril veo que entre los muros mi sangre se me destroza en silencios. No sabéis lo que es un hombre sangrando y roto en un cepo. Si lo supieseis vendríais en las olas y en el viento, desde todos los confines con el corazón deshecho, enarbolando los puños para salvar lo que es vuestro. Si llegáis ya tarde un día y encontráis frío mi cuerpo, de nieve a mis camaradas sobre sus cadenas muertos, recoged nuestras banderas, nuestro dolor, nuestros sueños, los nombres que en las paredes con dulce amor grabaremos. Y en la soledad del muro hallaréis mi testamento. Al mundo le dejo todo, lo que tengo, lo que siento, lo que he sido entre los míos, lo que soy, lo que sostengo. Una bandera sin llanto, un amor, algunos versos, y en las piedras lacerantes de este patio gris, desierto, mi grito como una estatua, terrible y roja, en el centro. Marcos tituló este poema Pequeña carta al mundo. En un momento determinado se sentían los más abandonados de la tierra. Nadie reparaba en ellos. La vida en España seguía,
Eran los años 60, ya aparte a las familias a poco más gente le importaba. No había presión internacional. Ellos entendieron que tenían que seguir luchando, porque eran luchadores, eran unos luchadores. Y pensaron en mandarle una pequeña carta al mundo. Esta fue su pequeña carta al mundo. Tiempo después, en Burgos, Marcos recibe un paquete y en el paquete viene un jersey. Hacía mucho frío y María Teresa León, otra poeta, también de izquierdas, también republicana, mujer de Rafael Alberti, María Teresa León le manda un jersey que había hecho ella misma. Y cuando Marcos se pone el jersey, cae un papelito muy chiquitín que le dice: cuéntanos cómo es tu vida. Y Marcos coge un papelillo de fumar, que era el lugar donde escribían muchos de sus poemas, porque luego los enrollaban y los metían en tubos de pasta de dientes para lanzarlos por los muros. El caso es que toma un papelillo de fumar y da respuesta a Teresa León con este brevísimo poema. Mi vida os la puedo contar en 2 palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasa una nube perdida o un pájaro huyendo de sus alas. Y se lo manda a Teresa León. Pero aquel poema se le quedó corto a Marcos. Y Marcos me decía que soñaba con él, que estaba constantemente pensando en él, hasta que de pronto piensa que también tiene que hacer un poema que salga a la calle y que sea capaz de contar realmente cómo es su vida después de 22 años. Pero no solo su vida, sino la vida del resto de republicanos que vivía en aquel entonces, aún en los años 60, en las cárceles franquistas. Esta es la canción. La tierra no es redonda. Es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos, en paz, con besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres, sin descanso. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando. Y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen, los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero es soñar despierto. Mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo fuera del sueño es patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso. Hace ya tantos siglos que nací emparedado, que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo creo que todo fuera del sueño es patio. Un patio bajo un cielo de fosa desgarrado que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Y a todo, hasta en el sueño es patio. Ya ni el sueño me lleva
hacia mis libres años. Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio. Un patio donde giran los hombres sin descanso. Marcos estuvo condenado 2 veces a muerte, 2 veces que no se cumplió esa condena de muerte. Y después de 23 años, aún había días que pensaba que iba a estar allí toda su vida y otros en los que pensaba que acabaría saliendo de allí, que un día u otro acabaría saliendo. Entonces pensó cómo le gustaría que fuera su casa. Y esta es la casa que soñó. Él tituló este poema La vida. Y créanme, si su casa fue fiel reflejo de lo que dice este poema. Si ya algún día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el sol, el mar o el aire. Que entre la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el viejo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor los labios. Nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Que entren la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Sería un poco presuntuoso por mi parte. No, yo creo que él sí que es un protagonista en esta historia, pero sería un poco presuntuoso que nosotros acabáramos siendo los protagonistas de esta historia, porque los protagonistas de esta historia son los que van a ustedes ver en este vídeo. Muchas gracias.
só, como tu me deixaste, mais só que um vagabundo num banco de jardim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. Quando me sinto só, sabe-me a boca a fado, lamento de quem chora a sua triste mágoa, rastejando no pó meu coração cansado. Lembro uma velha nora morrendo a sede de água, rastejando no pó meu coração cansado. Lembro uma velha nora morrendo a sede de água, para que não faça um pouco, procuram gritar. A quem pergunta, minto, não quero que tenham dó. No egoísmo louco eu chego a desejar que sintas o que sinto quando me sinto só. No egoísmo louco eu chego a desejar que sintas o que sinto quando me sinto só. En España no ha habido transición realmente, es decir, la transición ha sido de papel, ¿no? Han quedado todas las cosas como estaban y yo creo que eso es lo que no ha permitido que España comenzase a ser otra y visiblemente otra, ¿no? Sino que la transición no resolvió absolutamente nada y continuaron los mismos jueces, los mismos policías, las mismas ideas y tal, y hasta en el tribunal, en los rincones del Tribunal Supremo, pues está el pasado, más que el presente. Una palabra absurda, ¿no? Aparte de injusta, es absurda, ¿no? Porque la venganza no conduce a ninguna parte, ¿no? No conduce, a mí me dicen muchas veces, no tengo deseos de vengarme, yo no. Yo lo que lucho es por conseguir un mundo donde sea innecesario lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Porque yo podía convertirme en una bestia con lo que han hecho conmigo y sin embargo pues no tengo ningún rencor y yo creo que la venganza es absurda, ¿no? La venganza no puede ser un ideal político ni un fin revolucionario. Nosotros no luchamos para vengarnos de nadie, sino para cambiar este mundo y para cambiar esta sociedad. Estoy orgulloso de mi vida, de los camaradas que me acompañaron en la lucha, de las nobles ideas que dieron sentido a mi existencia. Y sigo pensando que vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Marcos acaba con este poema. Has de saber vivir por los hombres y además por hombres que quizá nunca viste y además sin que nadie te obligue a hacerlo. Y además, sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Nazim Hikmet. Ala, sube esto, que acabamos. Sube, espera. Sí.
¿Ya? Bueno, ¿Sí? no. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, eskerrik asko, ya vamos a dar por finalizadas las jornadas. Eskerrik asko a los fieles que nos acompañáis todos los años. Esperemos que el próximo año nos volvamos a encontrar aquí. Eskerrik asko, Mikel, porque no te hemos aplaudido y yo creo que te lo mereces. Miquel, sal. Y eskerrik asko a Juan Luis porque nos ha acompañado pues, todos estos días. Ha hecho un esfuerzo bastante importante para traernos cultura, poemas. Nos ha dado a conocer a escritores nuevos que no conocíamos. Ha fomentado también la cultura de Agurain. Y yo creo que bueno, pues, es de agradecer el esfuerzo que ha hecho y que ha estado aquí durante estos días, 3 días acompañándonos. Entonces, un aplauso también para él y para vosotros que nos acompañáis todos los años. Eskerrik asko. Gracias.